Muy buen día. Vamos a aprender cómo realizar una consulta por SAP Business One. El sistema de consulta se conoce como consultas query o consultas de tipo select. En SAP Business One es posible usted poder realizar ese tipo de consultas a través de una plataforma o una herramienta que SAP Business One diseñó. Pero para esto primero tenemos que tener algunos parámetros establecidos muy importantes. Primero, ¿qué es lo que yo quiero consultar? ¿Qué información necesito que aparezca en esa consulta? Otra cosa importante es las tablas, las cuales voy a utilizar para dicha consulta. Entonces, para ayudarnos en todo esto, SAP tiene algunas herramientas muy importantes, pero vamos a enseñar esas herramientas con un ejemplo muy sencillo. Imaginémonos que yo voy a consultar cuántos ítems tiene una factura o qué ítems se han vendido de cierta fecha a cierta fecha. Para esto, lo primero que yo realizo es ingresar al módulo de ventas en SAP Business One, donde yo realizo dicho documento o dicho procedimiento. En este caso vamos a factura de deudores, que es donde yo realizo las facturas. Después de esto, vamos a una herramienta en la parte del menú visualizar y colocamos información del sistema. Cuando doy clic en información del sistema, inmediatamente en esta parte de abajo me va a aparecer la tabla y el campo que yo deseo visualizar. Por ejemplo, si yo quiero que en mi consulta aparezca el nombre del cliente, aquí es donde se coloca, donde dice cliente. Si yo coloco mi mouse encima del cliente, en la parte de abajo me da ese form 133 y a lo último me dice OINV card code. OINV, perdón, es la tabla donde se encuentra para realizar ese tipo de consultas. El card code es el nombre del campo. Entonces, imaginémonos que voy a consultar algo de acá, por ejemplo el nombre del artículo. Entonces aquí en la parte de abajo no aparece la información, el último aparece INV1, que es el nombre de la tabla, y item code. En este caso, vamos a iniciar con el proceso de la tabla. Para realizar una consulta en query, vamos a la parte herramientas, consultas, y aquí hay una parte donde dice generador de consultas. Ese generador de consultas es una herramienta muy sencilla para realizar queries y para realizar consultas tipo SQL o tipo select. Aquí donde aparece titilando es donde yo coloco el nombre de la tabla. En este caso, pues si yo me voy nuevamente aquí, aparece la tabla y NV1, como ya lo habíamos visto anteriormente. Entonces, NV1 y le doy tab. Inmediatamente acá en esta parte me aparece el nombre de la tabla o el nombre del campo y la descripción del campo. Si yo quiero hacer una consulta sencilla, sencillamente pues lo que hago es aquí en esta parte seleccionar los campos. Yo quiero que me aparezca el documento interno, el número de la línea, el número del artículo, la descripción del artículo, la cantidad que se vendió en ese caso. No únicamente esa parte. Esto es igual que un sistema de select común y corriente, donde aquí yo le digo el select, aquí el from, aquí me aparece pues ya la tabla, y aquí las condicionales o lo que conocemos como el where. Aquí donde dice clasificar por, aquí es donde dice grow by, y agrupar por order by. Entonces, voy a hacer esta consulta, entonces aquí voy a dar una condicional para que no sea tan larga nuestro tipo de consulta. Entonces le voy a decir aquí que vamos a buscar la fecha, en este caso, cantidad de entrega, por acá, código de almacén, código de la cuenta. Aquí podemos buscar donde aparece una fecha. Fecha de entrega de la línea, no. Bueno,
Coloquémosle para no colocar ninguna condición, vamos a colocarle top 10. Top 10. Para que no aparezca únicamente los 10 primeros, sino haga una consulta tan larga. Entonces le digo ejecutar. Inmediatamente aquí me aparece. Entonces, lo que yo le di, el número interno del documento, número de la línea, el número del artículo, la descripción y la cantidad que se vendió. Así de sencillo. Y aquí en esta parte nos aparece nuestro select. En caso de que yo quisiera cambiarlo, modificarlo manualmente, también lo puedo hacer. Le doy clic acá en el lapicito y aquí yo le escribo cualquier tipo de cambio que yo quisiera. Por ejemplo, le quiero quitar número de línea. Entonces lo que hago es seleccionarlo y se lo quito. Y lo nuevamente ejecutar. Y ya en este momento vemos que se desapareció ese número de línea. Como podemos ver, es algo bastante sencillo. Pero imaginémonos que quiero hacer otra cosa bastante distinta. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a relacionar dos tablas en este caso. Entonces, para relacionar dos tablas, ¿qué es lo que yo hago? Por ejemplo, en este caso, sabemos que en las facturas, en ese tipo de documentos, de bases de datos, una cosa es el encabezado y otra cosa es nuestras líneas. Vamos a mirar la tabla del encabezado. En este caso, en la parte de abajo dice OINV Carcol. Entonces voy aquí a seleccionar OINV. Y cuando yo lo selecciono, inmediatamente aquí de donde dice desde, que es el from, nos aparece ya registrado nuestra interconexión. En este caso, nuestro inner join. Aquí depende de lo que usted necesite hacer. Usted le puede modificar a un left join o a un simplemente un join. Y aquí puedo yo seleccionar qué campos necesito o requiero para esto. Por ejemplo, si yo quiero seleccionar otro campo, me voy acá al final. Y aquí selecciono de pronto otra cosa. Por ejemplo, puedo decirle... si quiero de pronto el código del cliente. Y si quiero también el nombre del cliente. También voy a colocar para ese tipo de factura, voy a colocar una fecha. Vamos a mirar si por acá aparecen las fechas. Para que sea fecha de contabilización, aquí está. Entonces voy a colocar la fecha de contabilización. Y acá, en donde, que es donde sería nuestro where, digámoslo así. Así que la fecha de contabilización tenga algún sistema, alguna condición. Este sistema también permite aquí mirar las condiciones en esta parte. Si yo le doy clic en condiciones, aquí me aparece cuáles son los sistemas de condicionales. Por ejemplo, si yo no hubiera colocado igual, lo hubiera podido igual a y aquí me aparece el igual inmediatamente. Las personas que no conocen mucho de sistema select. Y aquí vamos a mirar las variables. Estas variables, ¿para qué son? Son variables que nos van a preguntar posteriormente. Por ejemplo, si yo no voy a colocar una fecha ahí fija, sino que voy a colocar una fecha tentativa o una condicional que en el momento que yo ejecute la consulta me pregunte la fecha manualmente, le digo que vamos a con la variable número 1. Vamos a mirar cómo quedaría así. Le doy a ejecutar y me pregunta fecha de contabilización igual, y aquí yo coloco la fecha y le doy OK. Inmediatamente me aparece la consulta que yo acabo de hacer, ¿sí? Si yo quiero hacer alguna clasificación, ¿sí? O quiero hacer alguna agrupación, pues lo puedo hacer aquí, ¿sí? Aquí también con nuestras condicionales. Por ejemplo, yo lo quiero clasificar por, no sé, voy a clasificarlo por el Carcot. Entonces le digo ejecutar, me vuelve a preguntar la fecha y me aparece todo organizado por el Carcot, como yo se lo había pedido o sugerido anteriormente. Como pueden ver, esta herramienta es bastante importante de que nosotros podamos funcionar. Yo puedo aquí, si quiero garantizar 20 o ingresar 20 tablas para hacer la clasificación. Obviamente tenemos que tener en cuenta cuáles son las condicionales de nuestro from, ¿sí? Aquí nos aparece, en este caso. Otra cosa que yo puedo hacer acá muy importante es que si no me sé el nombre de la tabla o no la puedo conseguir, le doy clic acá y le doy un tabular. Y en este tabular me aparecen los nombres de las tablas y la respectiva descripción de las tablas. ¿Esto con qué objeto? Pues para poder hacer una relación, sobre todo con tablas relacionadas con Oki One y con tablas relacionadas con Retail One, por ejemplo. Entonces aquí me aparece facturas de deudores, en estructura de fila, todo lo aparece absolutamente acá. Yo puedo seleccionar una tabla y al momento en que yo selecciono una tabla, inmediatamente en la parte de atrás aquí me va a hacer la relación de las tablas. Y bien,
Esto es como se realiza un query, una consulta de ese tipo SQL, tipo select, aquí en SAP Business One. Muchísimas gracias.